Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Pues está con nosotros un querido amigo, un argentino que trabaja, que estudia, que analiza los temas, con una dinámica muy especial, trabajo incesante, sin descanso, que es mi querido amigo el doctor Rosendo Fraga. Querido Rosendo, te agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. En Corrientes, pero vos sabés que sos un invitado permanente. Por favor, muchas gracias. Me parece, te dejo a tu criterio, me parece que podríamos analizar un poco el último mensaje en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación de la señora Presidenta. ¿Cómo no? Me parece que ella al comienzo se habló de lo que logró en su tarea, en su acción y demás. Pero no sé, yo dejo que vos con total tranquilidad y libertad te siempre en un manejes. balance podés encontrar aciertos y errores. Claro, aciertos y errores. Coincidir o no coincidir, ¿no? Un vaso medio lleno o medio vacío. Exacto. Quizás lo que le faltó fue eso que tuvo Macri, porque Macri habló ese mismo día. Sí, sí. Y Macri también es su último mensaje de la legislatura. Sí, el séptimo. Sí. En paralelo, en los dos niveles, ¿no es cierto? Macri ha sido 8 años jefe de gobierno de la ciudad y la Presidente 8 años presidente de la nación. Van a ser 8 años. Y Macri dijo, y llego hasta acá con mis aciertos y mis errores. Yo lo escuché y me parece que eso es valiosísimo. Decirlo es valiosísimo. Y ese concepto me parece un concepto que es un valor también, ¿no es cierto? Importante y que me parece que le faltó a Cristina. No es característico de ella, pero porque un presidente, evidentemente... No, además un ser humano no puede dejar de cometer errores. Yo creo que yo un poco respecto a lo que vos me decís, al planteo, ¿no es cierto?, inicial ¿no es cierto?, de la presidenta, ¿no? Sí, yo creo que quizás también, ¿no?, se hizo un balance de 12 años, se hizo más un balance de un kirchnerismo que de los últimos 4 años de gobierno. ¿No? Un balance de 12, inclusive las estadísticas se manejaron mucho más sobre los 12 años. Yo que tuve la experiencia cuando me tocó ser gobernador de año a año tenés que rendir cuenta. Pero digo, ¿por qué? Porque claro, al compararte con la crisis del 2002, claro, cualquier situación es mejor. Ahora, si vos comparas los últimos 4 años, ha habido una situación de estancamiento en lo económico y social, ¿no es cierto?, bastante marcado. Pero bueno, yo diría que en alguna medida está dentro de esta cuestión de que cada uno trata de mostrar el vaso medio, ¿no es cierto?, medio lleno. Donde después me parece que entras en una cuestión, viste, que deriva a la confrontación y la crítica, ¿no es cierto?, que ha sido una característica de la personalidad política, ¿no es cierto?, del kirchnerismo, inclusive la idea de que el poder se construye con el conflicto, ¿no es cierto?, que el poder se construye yo más... Yo creo que a la inversa, ¿no? Defendiendo los enemigos, los adversarios, que esto. Y esto que ha sido una constante en el kirchnerismo, me parece que en este último discurso estuvo, ¿no es cierto?, estuvo clarísimo, ¿no? Algunos, claro, hay un cierto efecto relativo en cuanto como Carrió había anunciado que empezaba el autogolpe, a alguno el discurso le pareció moderado. Porque no hubo claro, porque el Lilita fue para el otro lado. Pero si vos mirás el grado de crítica, de cuestionamiento a la justicia e incluso a la Suprema Corte, yo diría que Cristina hay una respuesta profundizó el conflicto con la justicia, que es un conflicto de poderes también, o sea, que tiene un efecto, ¿no es cierto?, realmente institucional. Me parece que en lo político, viste, hay dos cuestiones interesantes, dos frases, un discurso de casi 4 horas que yo te marcaría. Primero, lo que dice, al que venga, no le va a ser fácil cambiar todo lo que hemos hecho. Y ahí te está, a mi juicio, confirmando una estrategia política, ¿no? Una estrategia que yo siempre digo, el 13 de septiembre en Argentino Junior, Máximo Kirchner, en su único discurso político, lo dijo, si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Claro, es como que después de mí el diluvio, pero tengo que hacer lo que yo quiero. Claro, ¿no? Pero además, aunque yo me vaya al gobierno, el poder lo voy a seguir ejerciendo. Lo voy a seguir ejerciendo. Y otra frase que ella dijo, voy a ser legisladora. Va a ser legisladora, ¿no? Yo creo que ella va a ser legisladora, creo que va a encabezar la lista del Frente para la Victoria. ¿De senadores? No, para mí de legisladores al Mercosur, por representación proporcional. Ella utilizó la palabra legislador, además, ¿no es cierto?, que es la que encaja más con legislador del Mercosur. Además, si no, no tendría sentido todo el esfuerzo político que hizo el gobierno para dejar sancionada el 27 de diciembre la ley para el voto directo por los legisladores del Mercosur, ¿no es cierto? Me parece que
Mercosur que está muy diluido en realidad, en manos brasileñas casi. Está bien, pero yo creo que más que el Mercosur acá es una estrategia política, ¿no es cierto?, para tener una trinchera política en la cual claro, un lugar donde defenderse y a su vez desde la cual jugar un papel en la elección, estando en la boleta y al encabezar esa lista, que es la lista de los 19 que van por representación proporcional, porque hay otros 24 que van uno por distrito a mayoría simple. A mayoría simple, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a su vez ella puede hacer campaña en todo el país. Claro. En este punto. Entonces me parece que eso también hay una... Para mí fue un discurso donde Cristina fue fiel a sí misma. No sé si decir, fue fiel a la forma como ha sido, como ha ejercido el poder, como es, ¿no es cierto?, su personalidad. Y subrayó los detalles institucionales. En eso ha tenido coherencia, diremos. Absolutamente. Y subrayó un detalle institucional, que son detalles, pero cuando se habla de lo institucional son detalles importantes. Primero, fue la primera debilitamiento de las instituciones y el sistema en la historia republicano, ¿no?, de que el control de la seguridad del Congreso lo tiene la Casa Militar, la presidencia, cosa que, como es un poder independiente, no es lo que corresponde. Derivado de esto, la totalidad. Es una intromisión del Ejecutivo en el Legislativo. Y una nueva sesión del Congreso de sus prerrogativas propias. Ese es el tema, que el Congreso ha hecho concesiones exageradamente. De esto derivó un tema operativo, y el tema operativo es que las barras fueron copadas totalmente por el oficialismo. Exactamente. Sí, digamos, la consecuencia de haber cedido el control de la seguridad fue que la verdad que no hubo gente de otro lado. Digamos, el Congreso que tiene que hacer es darle representación en el público a todos los bloques. Y tercero, un detalle. La presidenta habló casi 4 horas, pero se olvidó de la inflación. De hacer la apertura de las sesiones ordinarias. Es claro, porque ella tenía inaugurada las sesiones ordinarias. Claro, es decir, en realidad el Congreso de la Nación. El objetivo del acto es abrir las sesiones ordinarias. Antes la reforma era en mayo y ahora es en marzo. La presidenta habló casi 4 horas y se olvidó del acto institucional, ¿no es cierto?, en sí. Y todo esto en alguna medida te confirma esta cierta subestimación, ¿no es cierto?, de los otros poderes de lo institucional. El sistema republicano creo que está pidiendo a gritos que se le lleve el apunte. Y bueno, yo decía el otro día en un programa anterior que si acá, lógicamente, tenemos que respetar toda la Constitución, ¿no?, pero con que lleguemos a la práctica y planteemos con firmeza y convicción el artículo 1 de la Constitución, ya estaríamos avanzando bastante, ¿no? Claro. Que el representativo, el federal y el republicano. Absolutamente. Pero... Y por eso yo cuando la muerte del fiscal, yo dije que acá era gravísima la situación, una bisagra, pero también dije que creo que hay que dejar que la justicia actúe con total tranquilidad y libertad. Absolutamente. ¿No? ¿No es cierto? Absolutamente. ¿Por qué? Porque si no, bueno, está sucediendo. La justicia se transforma en un campo de batalla de la política. Es claro. Y eso no es bueno, pero a veces se está transformando en inevitable esta situación. Y yo creo que el discurso, si volvemos al discurso, profundizó esta idea de la justicia como un campo de batalla de la política. Fue muy fuerte y estuvo el presidente de la Corte allí, que ha respondido ahora en una declaración que tiene sus fundamentos, ¿no?, muy serios. Yo creo que sí, ha sido me parece que el doctor Lorenzetti, el presidente de la Corte, en el discurso, en la apertura del año judicial, ¿no es cierto?, que se considera. También. ¿No?, que es el día, se hace el día que se conmemora el establecimiento de la Suprema Corte, ¿no es cierto?, en el año 1863, me parece que fue una respuesta política al discurso de la presidenta en este tema, ¿no es cierto?, de la independencia de poderes. Sí. Bueno, él estuvo allí, yo se lo veía que estuvo presente, y fue muy duro el tema. Qué pena todo esto, ¿no?, porque la verdad es que en este siglo XXI, la ciencia, la técnica, la inserción en el mundo, el diálogo, el evitar que el amigo enemigo, el reconocer los errores. Por eso acá nosotros venimos planteando casi el comienzo de este programa, hace 12 años, este tema de que el que cumplió funciones públicas, o aún a no cumplir, tiene que reconocer que se equivoca muchas veces. Y acá parece que hay gente que cree que el dueño de la verdad, que no escucha a nadie y que no reconoce que se equivocó. Yo, siendo gobernador, siendo senador,
yo reconozco que cometí errores. Por eso muchas de las cosas que dijo el ingeniero Macri coinciden con nosotros venimos diciendo desde bastante tiempo acá. No sé si por casualidad o por lo que fuere, pero yo estoy de acuerdo con esa manifestación, ¿no? Y después, bueno, está la humildad creo que es fundamental. Absolutamente. Después está otra cuestión que planteó Sergio Massa, que me parece que tiene su razón, y es que hay una agenda de la gente que no estuvo en ese discurso. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy distinta la agenda de la gente a la agenda del gobierno. Y bueno, pero la inseguridad... O de los políticos, si querés, para no entrar al gobierno. La inseguridad, ¿no es cierto?, la inflación. La inflación, el gasto público también. ¿No? Pero son temas que a la gente son las prioridades y las demandas de la gente. Y este tema no estuvo, ¿no es cierto?, en el discurso. Es decir, lo que son las asignaturas pendientes, ¿no es cierto?, que toda la gestión lo tiene, no fueron tratadas. Totalmente. Ahora, Rosendo, estando esto con respecto al mensaje de la presidenta. El gasto público es otro tema que sin duda alguna está ocupando hoy, quizás sea el más alto de que tengamos uso de razón. Y las instituciones debilitadas, los partidos políticos con problemas serios, porque está la verdad. Vemos qué es lo que pasa en definitiva con esto. Yo digo, algunos dicen el peronismo, pero no los 25 últimos años. No entiendo qué quiere significar esto. Y lo otro es que a veces parece que estuviéramos peleando cómo sacamos un dirigente de un partido y lo traemos al lado nuestro, tenemos. Yo creo que tenemos que tener un proyecto de país en serio. El Parlamento tiene que dialogar, deliberar, plantear, discutir, presentar proyectos. Incluso yo no comparto que a veces la oposición, de la cual formo parte, diremos, no se incorpore a plantear los temas, aún perdiendo, ¿no? Pues yo creo que esto es fundamental. Yo creo que en el Parlamento, aunque tenga mayoría el oficialismo, la oposición tendría que fijar posiciones con total claridad, aún perdiendo, porque esto, si hay un lugar donde uno puede decir una cosa por otra es en el Parlamento, porque está la versión taquigráfica, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero también se ha instaurado esto del trámite express. Que el trámite express es una forma de decir. No está contemplado en el reglamento parlamentario. Es claro. El trámite express. Con lo cual, viste, ha sido a un sistema para que en el Congreso, que a lo mejor podría justificarse en alguna ley de emergencia, pero no como sistema, donde, viste, la discusión está acotada, ¿no es cierto?, los tiempos, ¿no es cierto?, y proyectos que debían ser tratados con discusión son aprobados a libro cerrado. Por ejemplo, nada menos la ley de leyes, querido Rosendo. Pero por ejemplo, el acuerdo... Los códigos. Bueno, el acuerdo con China. El acuerdo con China. El tema que tiene una cantidad de... ¿Cómo ves eso? Me gustaría mucho que desarrolle un poco el tema. No, viste, ¿qué es lo que creo? Creo que la Argentina tiene que acercarse con China, tiene que establecer relaciones, y es mucho lo que se puede hacer. Pero me parece que la Argentina ha negociado una serie de cuestiones en el largo plazo, como por ejemplo las 2 centrales nucleares, que económicamente es más importante, en un momento de debilidad relativa muy fuerte. Porque la necesidad del gobierno para un ingreso de dólares en este año, para evitar la devaluación, en todo caso trasladar al gobierno que viene, lo puso al gobierno una gran debilidad para una negociación. Una negociación que hubiera requerido quizás más firmeza en la Argentina en algunos puntos, y desde ya en el Congreso un debate mucho más amplio y más profundo. El otro día decía acá Daniel Montamar que fuimos en una situación en la cual estábamos totalmente debilitados. Y vos para negociar tenés que estar más o menos en igualdad de condiciones, porque si bueno, ¿qué es lo que pasa? Es decir, para la Argentina, que entren 4, 5, 6 mil millones de dólares este año, este era el punto. Este era el punto. Entonces toda la negociación estuvo desde esa situación, no la gran discusión, ¿no es cierto?, el largo plazo. Bueno, y evidentemente hay una serie de cuestiones que son discutibles respecto a esto. ¿Y cómo ve la interna vos allí del oficialismo por un lado, de la oposición por el otro? 2 cosas. Primero, el oficialismo. Yo creo que la estrategia de la Presidenta es que haya interna competitiva en el Frente para la Victoria. Que haya. Claro, que haya interna competitiva. Que frente a Scioli haya otro candidato. Randazzo. Posiblemente Randazzo, ¿viste? Uribarri. Sí, pero hoy me parece que el kirchnerismo va a concentrar detrás de uno.
y es probable que ese uno sea Randazzo, para que sea competitivo. Si van 8 candidatos... Se diluye la cosa. Claro, en la competencia contra Scioli, ¿viste? Pero creo que la va a ser competitiva la presidenta. Segundo, creo que la presidenta va a imponer a los 2 candidatos lista única de legisladores. De legisladores. Nacionales y del Parla Sur. Es decir, que acá no va a haber que uno pueda elegir sus candidatos a legisladores, el que es candidato a presidente. Es que yo creo que, por eso yo creo que en alguna medida... Cualquiera de los 2, diremos, tiene que ser la misma lista. Puesta por la presidenta. De manera que lo que más le interesa a la presidenta para proyectar poder es que la renovación legislativa entre legisladores afine con su línea política. Yo creo que esta es la estrategia electoral. Competencia para presidente, pero lista única de legisladores nacionales y del Parla Sur. ¿Y vos crees que los candidatos van a aceptar ese temperamento? Sí. Creo que sí. Definitivamente creo que... Cualquiera que fuere. Creo que sí lo van a aceptar. Del otro lado. Oposición. Del otro lado me encuentro aparentemente con 2 estrategias. Una estrategia que es la de Macri, ¿no es cierto?, que dice, quiero polarizar contra el gobierno y ir sumando dirigentes para sumar. Otra es un sector del radicalismo y más en este momento que dice, mire, hay que ir a una interna amplia con toda la oposición, para que ahí salga un candidato en agosto que realmente en las PASO que tenga capacidad de competencia. Esto es lo que se firmó el 19 de febrero en Mendoza. Al día siguiente, el 19 de febrero en Mendoza, se firmó un acuerdo por el cual Massa y Macri en conjunto apoyan al candidato a gobernador que Cornejo. Radical, que es Cornejo. Partido Demócrata de Mendoza también lo apoya. Es decir, lo que tenés en Mendoza es ya implementado en el segundo distrito que va a elecciones este acuerdo amplio, ¿no es cierto? Por eso la política a veces es compleja, porque Macri dice, yo nunca me voy a liar con Massa, aunque viene a firmar en Mendoza un acuerdo de estas características, ¿no es cierto? Pero bueno, la política es así, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Pose, que era uno de los candidatos de Massa, aparentemente ahora va a apoyar a Macri. Pero lo importante acá, en mi opinión, es que sí, que la alianza opositora sea lo más amplia posible. ¿Vos no crees que la oposición también está un poco en la misma tarea de no entender que lo fundamental es la unidad, el entendimiento, un proyecto de país en serio? Yo te voy a decir lo siguiente, yo te puedo decir que la situación hoy es de no unidad, pero te puedo decir que en Mendoza lo hicieron. Es decir, entonces creo que a veces... que a lo mejor hoy no, pero mañana sí. Exactamente, eso es lo que yo te quiero decir, ¿no es cierto? Puede ser el estado de necesidad también. No, pero que cuidado. Estado de necesidad para lograr... la estrategia del oficialismo, de entregar gobierno y retener poder. Claro. Si no hay un triunfo electoral muy categórico y una coalición política de la oposición para gobernar, bueno, esto no va a ser fácil. Como lo ha dicho alguien que recién se acaba de incorporar como aliado del masismo, que es Reutemann. Como visto que dijo, mira, el próximo gobierno no va a tener una situación fácil. Ahora, con la incorporación de Reutemann, el que estaba en el partido, en el Frente Renovador con Massa, ¿no? Sí, digamos. Él estaba ahí. Estaba cerca, bueno, sí, porque sus amigos, él fue 2 veces gobernador. Sí. Fue senador, yo me acuerdo que compartimos el Senado con él. Los demás amigos seguirán su línea. Él podrá ser el candidato a vice o volverá a ser senador. A mí la impresión, es una conjetura, que es más probable que vuelva a ser senador por Santa Fe. Mira, Reutemann pudo haber sido candidato a presidente 2 veces. Y pudo haber sido presidente incluso. Pudo haber sido candidato a presidente 2 veces. No lo fue, no sé si le interesa ser candidato a vicepresidente. Pero volver a ser, ocupar una banca de senador 2015-2021 por su distrito, sí, me da la impresión que eso sí puede estar en el interés de él. Ahora, ¿y el sector de Massa, cómo lo ves? Mirá, yo en el sector de Massa, ¿no es cierto? La última encuesta, diremos, ¿cómo están dando? No, yo diría, el 18F ha generado un impacto, Nisman, crisis, ha generado un impacto importante, pero más en cuanto a baja de imagen o consenso del gobierno nacional que en cuanto a ruptura de este pseudo equilibrio, relativo equilibrio entre los candidatos. Yo diría que para mí tenemos que seguir, porque cuidado que las encuestas un poco se han transformado también en un campo de batalla de la política, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo diría que tenemos un electorado dividido en 4 cuartos. A ver, un cuarto es Macri, un cuarto es Massa, un cuarto es Scioli y un cuarto es todo lo demás.
ya sea los candidatos Ahora kirchneristas. Veo que el doctor Wiener se baja de la candidatura, parece. Eso es lo que yo me informaba periodísticamente, ¿no es cierto? Yo también periodísticamente, pero no he hablado con él. Pero me parece que si eso es así, lo que vamos a tener no es que ese espacio, el FAP, ¿no es cierto?, no se disuelve. Creo que el FAP va a lo mejor ir con una candidatura como la de Stolbizer. Claro, Margarita. Que Wiener no es Stolbizer, está Pino Solana. Claro, yo creo que puede ser que esto, ¿no es cierto?, lo que signifique es un cambio en la candidatura de ese espacio que se llama el Frente Amplio Progresista, que bueno, en la elección del 2011 sacó el 17% de los votos. Y fue segundo para presidente, Wiener, claro. ¿te acuerdas? Sí, no creo que esto implique que si Wiener deja de ser candidato, que el espacio desaparece. ¿No significará esto que Wiener se preocupa por la gobernación de Santa Fe apoyar a su candidato a Lixi? Yo pienso que sí, y además es una realidad, que si no gana el socialismo en Santa Fe en la elección de gobernador, que es en junio, bueno, la candidatura de Wiener queda muy limitada para competir, claro, para competir después. A lo mejor él puede esperar eso y adoptar una actitud después. Y además, la elección de senador, después, bueno, lo veremos, ¿no? Pero a lo mejor vos fíjate, esto es conjetura, el duelo de senadores de Santa Fe de octubre del 2015 sea Wiener y Reutemann. Querido Rosendo, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Vos no crees que la oposición también tiene que tener, los políticos en general, no la oposición, que acá discutimos quién está con cuál es la encuesta que mejor me da, pero no estamos hablando de los problemas de la gente a fondo? Yo creo que, mirá, porque hay problemas de la gente y problemas estratégicos, ¿no? Sí. Muchas veces la gente no... La sociedad también tiene la culpa, ¿eh? También, porque hay problemas urgentes, donde vos podés poner la inseguridad, la inflación, ¿no es cierto? La corrupción que está avanzando, que ya está dejando de ser problema estratégico, está empezando a ser problema también inmediato. Yo creo que sí, creo que hay falta una reflexión de largo plazo en la política y en toda la sociedad, porque también a veces uno, viste, le carga a la política como si los políticos fueran los responsables. Claro, y no somos. Y sobre todo lo que nos falta, es un problema muy general, ¿viste? Que es establecer la cooperación o la coordinación entre lo que es el mundo intelectual, el mundo académico y la política operativa, que en la Argentina están como muy distanciados. Rosendo, querido, me parece que nos falta bastante tiempo. Tenemos que seguir hablando de esto, sí, porque la cosa es tan cambiante. Así es. Uno se saca un día una foto con uno y otro día otra foto con otro, así que hay que esperar qué pasa. Totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias por invitarme. Al contrario, un gran gusto que hayas estado en Corriente de Pensamiento. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con Quiero pagué, y en 12 cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y muchachos, sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos.
Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Me quedan 2 minutos y tengo que reconocer que mi amigo el doctor Rosendo Fraga ha sido sumamente claro en sus expresiones, en su análisis, en lo que está pasando en este momento. Y la verdad es que después de lo que él ha manifestado, me quedan algunos aspectos que preocupan enormemente. Por ejemplo, el jueves próximo vamos a tratar con el doctor Jorge Luis Barcia, presidente de la Academia de Educación y fundador del Observatorio de Prevención de la Droga, un tema que evidentemente los políticos prácticamente no lo estudian, no lo analizan y no lo colocan en su plan de acción. Yo creo que hay mucho discurso, mucha pretensión de obtener un voto más, pero es fundamental, es necesario que terminemos con la confrontación, que empecemos a convencernos, estamos en marzo, que en lo que falta para las PASO en agosto, para las presidenciales en octubre, es necesario que todos nos aboquemos a la tarea de expresar con claridad qué es lo que pensamos hacer cuando el que llegue a ostentar la primera magistratura de la República. Que fortalezcamos las instituciones, que respetemos la Constitución, el sistema republicano resplandezca y que no nos preocupemos solamente en ver cómo ganamos las elecciones. Después de las elecciones, ¿qué? Y la sociedad también tiene que trabajar intensamente para que la agenda de la gente sea coincidente con la agenda de los políticos. Porque no es la cuestión de llegar al gobierno solamente, de llegar al poder, sino ejercerlo en plenitud, pero interpretando lo que al país, a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestra querida Argentina le hace falta. No seamos egoístas, no pensemos solamente en nosotros, pensemos en el interés general, en los argentinos que necesitan que todos le aportemos nuestro granito de arena para un mejor estándar de vida, para un mayor bienestar y para que entre todos volvamos a recuperar a nuestro querido país. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.